Bienvenidos. Antes de comenzar con los relatos, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. Esto no es una advertencia. Las advertencias son para las cosas que todavía pueden evitarse. Lo que estás a punto de escuchar ya ocurrió. Ya le pasó a personas reales que tomaron la decisión más difícil que una persona puede tomar, dejar todo lo que conoce y cruzar hacia lo desconocido, y que encontraron en ese cruce algo que ninguna decisión racional puede prepararte para encontrar, porque hay cosas que existen en la frontera que no están en ningún mapa y que no tienen nombre en ningún idioma que la gente use de día con la luz encendida. La frontera entre México y Estados Unidos es una línea en el mapa. En la realidad es otra cosa. Es un lugar donde el mundo que conocemos se adelgaza hasta volverse casi transparente y donde a veces, si uno ha caminado suficiente tiempo en el calor y la oscuridad y el miedo, puede ver lo que hay del otro lado de esa transparencia. Lo que hay del otro lado de esa transparencia es lo que estas 5 historias describen. Escúchalas, todas, hasta el final, porque los que las vivieron merecen que alguien las escuche hasta el final. Primera historia, el túnel de las voces. Hay debajo de la ciudad de Nogales, en el punto donde la Nogales mexicana y la Nogales americana son literalmente la misma ciudad partida por una línea, una red de túneles que los habitantes de ambos lados conocen con la familiaridad que se conocen, las cosas que llevan décadas siendo parte del paisaje, aunque oficialmente no deberían existir. Los túneles originales fueron construidos para el drenaje pluvial, para manejar las aguas de lluvia que de otra manera inundarían las calles de una ciudad construida en un terreno quebrado, donde el agua no tiene ningún lugar natural a donde ir que no sea cuesta abajo hacia donde sea que esté lo más bajo. Con el tiempo, con la lógica implacable de la necesidad humana, algunos de esos túneles de drenaje se convirtieron en otra cosa, en rutas, en corredores, en la diferencia entre estar en un lado y estar en el otro. Ignacio Fuentes tenía 27 años cuando cruzó por uno de esos túneles. Venía de Oaxaca. Había tardado 4 días en llegar a Nogales desde su pueblo y llevaba consigo una mochila con ropa para una semana y suficiente dinero para pagar al coyote y sobrevivir los primeros días del otro lado, y una foto de su madre que había metido en una bolsa hermética dentro de la mochila con el cuidado con que se protegen las cosas que no pueden reemplazarse. El coyote se llamaba El Topo, que era un nombre que en ese contexto no requería explicación. El Topo les explicó el procedimiento a los 5 que cruzarían esa noche. El túnel tenía aproximadamente 400 metros de longitud y en su punto más bajo requería ir agachado durante unos 30 metros, donde el techo bajaba a un nivel que no permitía ir de pie. Llevarían linternas de cabeza, pero deberían usarlas con moderación porque las baterías eran lo que eran y 400 metros en oscuridad total, si fallaba la linterna, era una situación que nadie quería experimentar. El túnel olía a lo que olía y eso no iba a cambiar, así que era mejor aceptarlo desde el principio. No harían ruido, no se detendrían salvo que el Topo lo indicara. Llegarían al otro lado en aproximadamente 20 minutos si todo iba bien. Ignacio iba tercero en la fila de 5. El Topo iba primero. Una mujer de Sinaloa, llamada Caridad, iba segunda. Después, Ignacio. Después 2 hombres de Jalisco que se llamaban Bernardo y Fulgencio, y que eran cuñados y que en todo el tiempo que Ignacio los había conocido en el proceso de preparar el cruce, nunca había visto que dejaran de estar en contacto físico el uno con el otro, un brazo sobre el hombro del otro, una mano en el antebrazo, como si la proximidad física fuera el único sistema de seguridad que reconocían como confiable. El túnel al principio era lo que el Topo había descrito: oscuro, húmedo, con el olor específico que tienen los espacios subterráneos que manejan agua de una ciudad, un olor que es tierra y humedad, y algo orgánico que es mejor no analizar demasiado. Las linternas de cabeza creaban conos de luz que iluminaban el 1,5 metros inmediatamente adelante de cada uno, y que más allá de eso producían oscuridad, no la oscuridad suave de una noche sin luna, sino la oscuridad compacta y sin gradientes de lo que está completamente bajo tierra. Las voces empezaron aproximadamente a los 150 metros. No eran voces de nadie en el túnel. El Topo caminaba en silencio y el grupo caminaba en silencio, y el único sonido que producían eran sus propios pasos en el agua baja que corría por el centro del túnel y la respiración controlada de 5 personas que están gestionando el miedo de la única manera disponible, que es respirar, de manera que el cuerpo reciba el mensaje de que todo está bien,
Aunque el cuerpo sepa que todo está bien, es una evaluación optimista de la situación actual. Las voces venían de las paredes, no de detrás de las paredes, no de algún espacio adyacente donde pudiera haber personas, sino literalmente de las paredes mismas, del concreto y el ladrillo que formaban el túnel, como si el material del que estaba construido el túnel hubiera absorbido sonido a lo largo de los años y lo estuviera devolviendo ahora de manera irregular e impredecible. No eran voces claras, no eran palabras identificables, eran el fragmento de voz que queda cuando alguien dice algo y las palabras se pierden, pero el tono y la cadencia y la emoción permanecen. Urgencia. Eso era lo que Ignacio identificó. Las voces en las paredes del túnel tenían urgencia, el tono de alguien que dice algo que es importante que se escuche y que no tiene certeza de estar siendo escuchado. Caridad, la mujer de Sinaloa que iba delante de Ignacio, se detuvo. El topo se giró desde el frente. «Sigue», dijo en el susurro controlado que era el volumen máximo permitido en ese túnel. «¿Escuchas eso?», dijo Caridad. «Sigue, hay voces». «Ya sé, sigue». La manera en que el topo dijo «ya sé», sin sorpresa, sin la inflexión de alguien a quien se le está informando de algo nuevo, confirmó a Ignacio que el topo había escuchado esas voces antes, que las conocía, que eran parte del túnel de una manera que él había procesado en algún momento anterior y sobre la cual había tomado la decisión de no dar explicaciones. Siguieron. Las voces continuaron durante los siguientes 100 metros. Se intensificaron en el tramo donde el techo bajaba y había que ir agachados, que era el tramo donde el espacio entre el cuerpo y las paredes era mínimo, donde las paredes estaban literalmente a centímetros de los hombros y de las orejas. En ese tramo las voces eran tan cercanas que Ignacio tuvo que recordarse conscientemente que lo que escuchaba venía del concreto y no de personas que estuvieran a su lado en la oscuridad. Tuvo que recordárselo varias veces porque el cerebro, en la oscuridad, con el miedo y el espacio confinado, no es el instrumento más confiable para distinguir entre lo que está ahí y lo que parece estar ahí. Salieron al otro lado a los 22 minutos, Nogales, Arizona. El aire de afuera, aunque era el mismo aire del desierto con el mismo polvo y la misma temperatura, tuvo el sabor específico de las cosas que se recuperan después de haber estado sin ellas. El topo los reunió a los 5 en el primer punto seguro, un espacio entre 2 edificios industriales a 2 cuadras del punto de salida del túnel. Fue ahí donde Ignacio le preguntó directamente: «Las voces en el túnel, ¿qué son?». El topo lo miró con la expresión de alguien que evalúa cuánto contar. «Ese túnel lleva muchos años usándose para cruzar», dijo finalmente. «Muchos años. Mucha gente ha cruzado por ahí. Mucha gente que tenía miedo. Mucha gente que iba pensando en lo que dejaba y en lo que iba a encontrar y en si había tomado la decisión correcta y en si su familia iba a estar bien. Mucha gente que tenía todo eso en la cabeza durante 20 minutos en la oscuridad, y hay lugares que absorben eso, que lo guardan. El concreto de ese túnel ha guardado el miedo y la esperanza y la urgencia de miles de personas que cruzaron por ahí en muchos años, y a veces lo devuelve. Las voces son de gente que cruzó antes». El topo pensó. Las voces son lo que queda de lo que la gente sentía cuando cruzaba, no las personas, lo que sentían, el pensamiento más intenso que tenían en ese momento. Eso es lo que guarda el túnel. Eso es lo que escucharon. Ignacio Fuentes vive ahora en Tucson. Lleva 9 años en Arizona. Trabaja en una empresa de logística. Sus papeles están en regla desde hace 5 años. Tiene un hijo de 3 años que nació en Tucson y que lleva el nombre de su abuelo materno en Oaxaca. No habla del túnel con frecuencia, pero hay algo que sí hace y que no hacía antes de cruzar. Cuando está en un espacio cerrado, en un elevador o en un cuarto pequeño o en cualquier lugar donde las paredes estén cerca, presta atención, no a lo que escucha, sino a lo que el espacio podría guardar. Ha llegado a la conclusión de que todos los lugares guardan algo de las personas que estuvieron en ellos, que los materiales de construcción, el concreto, el ladrillo, la madera, absorben sin pedir permiso la intensidad de lo que ocurre a su alrededor y lo conservan de maneras que no entendemos completamente, pero que el cuerpo a veces puede percibir si está dispuesto a escuchar. Ha llegado a la conclusión de que el túnel debajo de Nogales es el lugar más honesto que ha conocido, porque en ese túnel no hay manera de esconder lo que uno siente. El túnel te escucha de todas formas.
El túnel guarda de todas formas, y décadas de urgencia y miedo y esperanza acumulados en 400 metros de concreto bajo tierra producen algo que las palabras de día con la luz encendida no pueden describir exactamente, pero que el cuerpo reconoce sin necesidad de descripción cuando lo escucha en la oscuridad a 20 metros, bajo la frontera entre dos países que son uno solo visto desde abajo. Segunda historia: la mujer del arroyo seco. El arroyo seco que cruza el terreno a 16 kilómetros al norte de la frontera en el corredor de Douglas, Arizona, tiene un nombre en los mapas topográficos del gobierno que nadie que cruce por ahí usa, porque los mapas topográficos del gobierno no son la herramienta que usa la gente que cruza. Los coyotes que conocen esa ruta lo llaman el arroyo del medio porque está exactamente a la mitad del trayecto entre la línea y el punto de recogida, que es la clase de información práctica que tiene valor real en ese contexto. Información que te dice cuánto llevas caminado y cuánto te falta. Información que el cuerpo agradece incluso cuando los números no son los que uno quisiera escuchar. Ramona Castellanos cruzó por ese arroyo en septiembre con un grupo de 12 personas. Tenía 45 años, venía de Veracruz y llevaba 2 años preparando ese cruce con la meticulosidad de alguien que sabe que los recursos son limitados y que no hay margen de error. Había ahorrado el dinero del coyote trabajando 2 empleos durante 18 meses. Había investigado las rutas con la información disponible para alguien que no tiene acceso a ninguna fuente oficial. Había esperado la temporada que los que saben dicen que es menos brutal, aunque menos brutal en el desierto de Arizona, sigue siendo algo que requiere una resignación al sufrimiento que la gente que no ha estado ahí no puede calibrar correctamente desde afuera. El coyote se llamaba Patricio y tenía el tipo de confianza controlada de alguien que ha hecho suficientes veces algo difícil como para tener una relación funcional con el riesgo que ese algo implica. No pretendía que el cruce era fácil. Tampoco pretendía que era imposible. Lo trataba como lo que era para él, un trabajo técnico que requería conocimiento específico y ejecución cuidadosa y un margen de adaptación para lo que no saliera según lo planeado, porque en ese trabajo siempre había algo que no salía según lo planeado. Llegaron al arroyo a la 1 de la mañana. El arroyo en septiembre estaba seco, como su nombre indicaba que estaría, con el lecho de arena blanca y piedra redondeada que los arroyos del desierto dejan cuando el agua que los llenó brevísimamente durante el monzón se ha ido y ha dejado solo la evidencia de su paso. Patricio ordenó una pausa de 15 minutos en el lecho del arroyo, que ofrecía algo de cobertura visual desde la elevación, para descansar y revisar el estado de cada persona del grupo antes de continuar la segunda mitad del trayecto. Ramona se sentó en la piedra con la botella de agua contando sorbos como había aprendido a hacer y mirando el cielo que sobre ese desierto de septiembre era una cantidad de estrellas que en Veracruz nunca había visto de esa manera, con esa densidad y esa claridad, como si el desierto al quitarle todo lo demás le hubiera dado a cambio este cielo que en otros lugares la luz artificial y la humedad del aire escondían. Fue mirando el cielo cuando vio a la mujer al otro lado del arroyo. Estaba sentada en la orilla opuesta del lecho seco, sobre una roca plana, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, mirando hacia el grupo. No había estado ahí cuando llegaron al arroyo. Ramona estaba segura de esto porque había mirado hacia esa orilla cuando llegaron y no había nadie, y entre ese momento y este no habían pasado más de 5 minutos. La mujer tenía una edad difícil de precisar en la oscuridad. Llevaba ropa que correspondía a alguien que hubiera estado caminando en el desierto durante tiempo, no la ropa nueva que mucha gente del grupo llevaba puesta, sino ropa gastada con el tipo de desgaste que produce el uso prolongado y el sol y la tierra. No llevaba mochila, no llevaba cantimplora. Miraba hacia el grupo sin ninguna expresión identificable, con la quietud de alguien que lleva suficiente tiempo en un lugar como para no tener ya ninguna reacción frente a lo que ese lugar le presenta. Ramona le dio un codazo a la mujer que tenía al lado, una señora de Jalisco llamada Dolores. «¿Ves a esa mujer?», dijo Ramona en el volumen más pequeño que podía producir. Dolores miró. «Sí», dijo. «¿Quién es?». «No es del grupo». «¿La conoces?». Dolores negó con la cabeza sin apartar los ojos de la figura al otro lado del arroyo. Ramona fue hacia Patricio, que estaba en el extremo del grupo revisando el mapa en el teléfono con la pantalla al mínimo de brillo. «Hay una mujer en la orilla de enfrente», dijo Ramona. Patricio levantó los ojos del teléfono y miró hacia donde Ramona señalaba. Su expresión no fue la de alguien que ve algo inesperado.
Fue la de alguien que ve algo que había esperado no ver esta vez, pero que ya ha visto antes. No le hablen, dijo. ¿Quién es? No le hablen y no la miren fijo. Hagan como que no está. Está perdida. ¿Necesita ayuda? Patricio la miró directamente. No puede recibir ayuda, dijo. Ya no puede. Ramona no preguntó más. Había algo en la manera en que Patricio había dicho esas 3 palabras, ya no puede, que cerraba las preguntas con una eficiencia que no tenía nada que ver con la voluntad de no responder, y todo que ver con que la respuesta completa era algo que en ese momento y en ese lugar no podía darse sin consecuencias que nadie en el grupo estaba en condición de manejar. El grupo reanudó la marcha a los 5 minutos. Ramona, al ponerse de pie, miró hacia la orilla opuesta del arroyo por última vez. La mujer seguía sentada en la misma roca con la misma postura y la misma expresión sin expresión, pero ahora miraba hacia el norte, no hacia el grupo, hacia el norte, hacia la misma dirección hacia la que el grupo se dirigía. Y en su cara había algo que Ramona tardó días en poder nombrar, y que cuando lo nombró lo hizo con la palabra que le pareció más exacta, aunque sabía que no era exacta del todo. Anhelo. La mujer al otro lado del arroyo miraba hacia el norte con anhelo, con el anhelo específico y reconocible de alguien que quiere ir hacia donde otro va y que sabe que no puede, que sabe que para ella ese norte ya no tiene camino, que sabe que la distancia entre donde está sentada y donde el grupo se dirige es una distancia que ya no puede medirse en kilómetros, porque el tipo de distancia que la separa de ese norte no es el tipo que se cubre caminando. Ramona llegó al punto de recogida antes del amanecer. Llegaron 11 de los 12. Uno de los hombres había tenido que quedarse en el desierto por un problema médico que Patricio había manejado llamando a un número de emergencias y dando una ubicación aproximada. Ese hombre fue encontrado por los servicios de emergencia y estuvo hospitalizado, pero sobrevivió. Ramona llegó a Phoenix. Llegó a un trabajo en limpieza de oficinas. Llegó, 4 años después, a sus papeles. Llegó a la vida que había planeado durante 18 meses de 2 empleos y ahorro meticuloso. La mujer del arroyo no llegó. Ramona no sabe su nombre. Nadie en el grupo lo supo. Patricio, al que Ramona intentó contactar un año después para preguntarle, ya no tenía el mismo número y no había manera de encontrarlo. Lo que Ramona sí sabe es esto, que había algo en la postura de esa mujer sentada en esa roca, en la manera en que tenía las manos en el regazo y en la manera en que miraba hacia el norte, que era la postura de alguien que ha llegado al límite de lo que puede hacer y que ha aceptado ese límite sin dejar de querer lo que está del otro lado de él, y que esa combinación, la aceptación y el querer simultáneos, es posiblemente lo más triste que Ramona Castellanos ha visto en sus 45 años de vida, que incluyen cosas que no son pocas y que no son fáciles. Reza por ella, sin nombre, sin apellido, sin pueblo de origen. Reza por una mujer que estaba sentada en una roca en un arroyo seco del desierto de Arizona en septiembre mirando hacia el norte con las manos en el regazo. Es todo lo que puede hacer. Es todo lo que queda cuando alguien no tiene nombre que recordar. Rezar hacia la dirección en que estaba mirando. Tercera historia. La camioneta de los espejos rotos. Quien haya cruzado sabe que el transporte del punto de recogida en el lado americano al primer destino seguro es uno de los momentos de mayor tensión del cruce completo, que es decir algo porque el cruce completo no tiene momentos de poca tensión. Es el momento en que uno está en territorio americano pero todavía completamente expuesto, en un vehículo que podría ser detenido, con documentos que no son los de uno o sin documentos del todo, dependiendo de un conductor que uno conoce desde hace horas en el mejor de los casos. Es el momento en que el cuerpo quiere bajar la guardia porque la parte más dura físicamente ya pasó y el cerebro le dice al cuerpo que todavía no es momento de bajar la guardia. Sebastián Torres tenía 31 años cuando subió a la camioneta blanca que lo esperaba en el punto de recogida a 30 kilómetros de la frontera, en el corredor de Sasabe, Arizona. Había cruzado con un grupo de 7 personas, guiadas por un coyote que nunca dijo su nombre y al que el grupo simplemente llamaba el Señor. El Señor los había entregado al contacto americano, un hombre joven de Phoenix que hablaba inglés y español con la misma fluidez y que se llamaba Marco. Y Marco los había subido a la camioneta blanca que tenía asientos para 8, pero que esa noche llevaba a los 7 más Marco que conducía. La camioneta tenía los espejos retrovisores rotos. No todos. El espejo central del interior estaba completo,
pero el espejo lateral del lado del conductor estaba roto, con la mitad del cristal faltante y la mitad restante sostenida en el marco con cinta adhesiva que alguien había puesto, con la intención práctica de mantener algo de funcionalidad, aunque la funcionalidad resultante era limitada y el aspecto resultante era el de un vehículo que ha tenido un accidente del que todavía no se ha recuperado completamente. El espejo lateral del lado del pasajero no estaba, solo estaba el brazo de metal del que alguna vez había colgado. Sebastián lo notó cuando subió porque era el tipo de persona que nota los detalles de los espacios en que se mete, un hábito que había desarrollado en la industria de la construcción, donde notar los detalles del espacio en que uno trabaja es literalmente la diferencia entre trabajar de manera segura y no hacerlo. Lo notó y lo procesó como lo que parecía ser un vehículo que había tenido algún tipo de accidente o incidente y cuyos espejos no habían sido reemplazados aún por razones que podían ir desde lo económico hasta lo que fuera. No era una prioridad de análisis en ese momento. Llevaban aproximadamente 40 minutos de camino en la oscuridad cuando el hombre que iba sentado detrás de Marco, un hombre de guerrero de unos 50 años, que se llamaba Agustín, dijo algo en voz baja que Sebastián escuchó porque iba sentado a su lado. «Hay alguien en el espejo», dijo Agustín. Sebastián miró el espejo interior. Marco conducía. Los reflejos del grupo en el espejo interior eran los del grupo. «¿Cuál espejo?», dijo Sebastián. Agustín señaló el espejo lateral del lado del conductor, el que estaba roto y sostenido con cinta adhesiva. En la mitad de cristal que quedaba, en el ángulo específico en que ese fragmento de espejo capturaba la oscuridad de la carretera detrás de la camioneta, había algo que Sebastián tardó un momento en procesar. Un rostro, no el reflejo de ningún rostro de los que iban en la camioneta. Un rostro que miraba desde la oscuridad de afuera hacia el interior de la camioneta a través del fragmento de espejo roto. Un rostro que Sebastián no podía describir con precisión porque la combinación del movimiento de la camioneta y el tamaño pequeño del fragmento de espejo y la oscuridad de la carretera hacían que lo que se veía fuera más una impresión que una imagen clara. Pero la impresión era de un rostro, y la impresión era de que ese rostro miraba hacia adentro de la camioneta con una atención que no era la atención de alguien que está pasando de casualidad. «Marco», dijo Sebastián en voz controlada. «Marco, en el espejo del lado tuyo hay algo». Marco miró el espejo. Su mandíbula se tensó de una manera que Sebastián pudo ver incluso en la oscuridad de la cabina. «No lo miren», dijo Marco. «¿Qué es?» «No lo miren. Hablen entre ustedes. No lo miren». Sebastián apartó los ojos del espejo con el esfuerzo consciente que requiere apartar los ojos de algo que los ojos quieren seguir mirando. Le dijo algo a Agustín. Agustín respondió. En la camioneta se estableció una conversación artificial entre los 7 pasajeros, forzada y obvia en su artificialidad, pero funcional en su propósito de crear un espacio donde la atención tuviera otra dirección que el espejo roto. Sebastián no miró el espejo durante los siguientes 20 minutos. Lo intentó. Mantuvo los ojos en el frente o en el suelo o en la cara de la persona que le estaba hablando. Lo logró durante 20 minutos. A los 21 minutos miró. El espejo estaba vacío, solo la oscuridad de la carretera detrás, nada más. Llegaron a Phoenix a las 4 de la mañana. Marco los dejó en una casa en el sur de la ciudad y antes de irse Sebastián lo agarró del brazo. «El espejo», dijo. «¿Por qué están rotos los espejos?» Marco lo miró durante un momento que se extendió más de lo que una respuesta sencilla requeriría. «Esta camioneta la uso solo para esta ruta», dijo. «Los espejos del lado se rompieron hace como un año. Cuando intenté reemplazarlos, los espejos nuevos mostraban lo mismo que el roto. Así que dejé el roto y quité el otro». «¿Lo mismo qué?» Marco no respondió directamente. Miró hacia la camioneta y después miró a Sebastián. «En esta ruta han muerto muchas personas», dijo. «Muchas. En este tramo específico entre el punto de recogida y Phoenix, hay un tramo de carretera que en los últimos 15 años ha visto muchos accidentes de camionetas que llevaban migrantes, volcaduras, choques, situaciones donde los que iban adentro no tenían cinturón y la camioneta iba sobrecargada y el conductor iba con sueño o con miedo. Muchas muertes en ese tramo, y los espejos de esta camioneta los muestran. No sé por qué. No sé si es esta camioneta específica o esta ruta específica, pero los espejos los muestran. ¿A los que murieron?», Marco asintió. «Están en la carretera, están donde murieron.
y se reflejan en los espejos de los vehículos que pasan por ahí. ¿Por qué no usas otra ruta? Esta es la más segura para los vivos, dijo Marco, con una sencillez que era la sencillez de alguien que ha hecho las cuentas y ha llegado a un resultado que no le gusta, pero que acepta. Sebastián Torres vive en Phoenix desde hace 6 años. Trabaja en construcción. Sus papeles están en trámite con posibilidades razonables de resolución favorable. No conduce por ese tramo de carretera si puede evitarlo. Cuando no puede evitarlo, conduce con los ojos en el frente y no mira los espejos laterales, no porque tenga miedo de lo que podría ver, sino porque ha llegado a la conclusión de que hay momentos en que lo correcto no es mirar sino dejar que los que están ahí estén ahí en paz, que hay una diferencia entre reconocer que algo existe y perturbarlo con la atención, y que en ese tramo de carretera, entre el desierto y Phoenix, lo más respetuoso que puede hacer un vivo que pasa por ahí es exactamente lo que Marco le dijo que hiciera esa noche. No mires, habla con los que van contigo, déjalos estar. Cuarta historia. El nombre en la pared. El cuarto de hotel donde Concepción Vargas pasó la primera noche en El Paso era el tipo de cuarto que los hoteles de categoría baja ofrecen a personas que necesitan un lugar para estar y que no tienen la opción de ser exigentes sobre cómo. Es ese lugar. Cama doble con colchón que había conocido mejores décadas. Televisor atornillado a la pared que recibía 12 canales de los cuales 4 funcionaban con claridad. Baño pequeño con las juntas del azulejo en un estado que era mejor no examinar demasiado de cerca. Y paredes de yeso pintadas de un color que alguna vez había sido beige y que los años y la humedad habían convertido en algo entre el amarillo y el gris que no tenía nombre específico en ninguna paleta de colores, pero que era perfectamente reconocible como el color de los cuartos que han alojado a demasiada gente durante demasiado tiempo. Concepción tenía 38 años y venía de Chihuahua. Había cruzado por el puente del Paso del Norte con documentos prestados de una prima que se le parecía razonablemente bien en las fotos y que vivía en El Paso y que había prestado sus documentos con la mezcla de generosidad y miedo que produce ayudar a alguien en una situación donde el costo del descubrimiento no lo pagas solo tú. Los documentos habían funcionado. Concepción estaba del otro lado. El hotel era el primer lugar seguro en que pasaría la noche. Se duchó, que era el lujo más inmediato y más necesario después de 2 días de viaje que habían incluido una noche en un cuarto sin baño en Ciudad Juárez, y se metió en la cama con la intención de dormir las 8 horas que su cuerpo llevaba reclamando desde hacía más tiempo del que podía calcular con precisión. No pudo dormir. No era el colchón ni el ruido del tráfico en la calle, ni la televisión del cuarto de al lado que alguien había puesto a un volumen que las paredes de yeso no podían contener. Era el cuarto. Había algo en el cuarto que no le permitía bajar la guardia de la manera que el sueño requiere, algo que el cuerpo detectaba sin que la mente pudiera identificar la fuente. La misma sensación que se tiene cuando se entra a un espacio y se sabe, antes de que ningún sentido haya tenido tiempo de procesar nada específico, que ese espacio no está completamente vacío de la manera en que uno esperaría que estuviera vacío. Se levantó, encendió la luz del baño y la dejó encendida. Volvió a la cama, miró el techo. Fue mirando el techo cuando vio la pared de la izquierda de la cama, la que quedaba en la penumbra que la luz del baño no alcanzaba completamente, tenía escritura. No el grafiti casual de alguien que pasa y deja una marca sin más intención que la marca. Escritura organizada, en columna, con letras pequeñas pero legibles, del tipo que hace a alguien que tiene tiempo y necesidad de escribir y que usa el espacio disponible con la economía de quien sabe que el espacio disponible podría ser el único que hay. Concepción se levantó y fue hacia la pared con el teléfono como linterna. Era una lista de nombres. Nombres completos, nombre y apellido, escritos uno debajo del otro en una columna que bajaba desde aproximadamente la altura de los hombros de una persona parada hasta casi el nivel del suelo. Algunos con fecha al lado, algunos con un lugar de origen escrito en letra más pequeña debajo del nombre, algunos solos, solo el nombre, sin ninguna información adicional. Había 15 nombres en la columna, 15 nombres escritos en la pared de yeso beige, devenido amarillo-gris de un cuarto de hotel de categoría baja en El Paso, Texas. Concepción los leyó todos, los leyó despacio, con la atención que merecían, con la conciencia de que estaba leyendo algo que alguien había escrito con cuidado y con intención, algo que no era vandalismo sino exactamente lo opuesto del vandalismo,
algo que era la necesidad humana más básica de dejar evidencia de que uno existió en un lugar específico, en un momento específico. Al final de la columna, después del último nombre, había una línea que no era un nombre, sino una frase. La frase decía, en letras más grandes que el resto, si llegas a este cuarto y lees esto, por favor recuerda estos nombres, por favor que alguien los recuerde. Concepción se quedó parada frente a esa pared durante un tiempo que no supo cuantificar. El teléfono que usaba como linterna se le quedó sin batería y tuvo que ir a cargarlo y volver con la linterna del baño encendida. Volvió a la pared. Sacó su propio teléfono cuando tuvo carga suficiente. Fotografió la pared completa. Fotografió cada nombre individualmente para tener la mayor resolución posible. Guardó las fotos en 3 lugares diferentes para asegurarse de que no se perdieran si el teléfono fallaba. Después hizo algo más. Sacó el lápiz que llevaba en la mochila desde Chihuahua, donde lo había puesto junto con el pequeño cuaderno que usaba para apuntar cosas que no quería olvidar. Y al final de la columna, debajo de la frase de quien la había escrito, añadió su nombre: Concepción Vargas, Chihuahua, y una fecha, que era la fecha de esa noche, porque si alguien había pedido que los recordaran, lo menos que podía hacer era añadir su nombre a la lista y confirmar de esa manera que alguien había llegado y leído y recordado que la petición había funcionado, que los 15 nombres escritos en esa pared habían llegado a los ojos de al menos una persona que los había leído con atención y que no los iba a olvidar. Concepción Vargas vive en El Paso desde hace 4 años, no en ese hotel, sino en un departamento propio en el este de la ciudad. Trabaja en una clínica como recepcionista. Sus papeles están en proceso. Los 15 nombres que fotografió esa noche los tiene guardados en su teléfono y en un documento en la nube y en una hoja impresa en una carpeta. Los ha buscado en registros públicos de migrantes desaparecidos, con los resultados que siempre tienen estas búsquedas, que es que algunos se encuentran y la mayoría no, porque los registros de los que desaparecen sin documentos son fragmentarios e incompletos y llenos de huecos del tamaño de vidas enteras. Pero los 15 nombres los sabe de memoria. Los puede decir en orden, de arriba a abajo de la columna, como se sabe de memoria algo que se ha repetido suficientes veces hasta que ya no hace falta el papel para recordarlo. Los dice a veces en voz baja, para sí misma, en el orden en que estaban escritos en la pared, como un rosario sin religión específica pero con la misma función que el rosario, la función de decir los nombres en voz alta para que los nombres existan en el aire, además de en el papel, para que sean sonido, además de letra, para que el acto de recordar tenga la dimensión física del habla y no solo la dimensión silenciosa del pensamiento. 15 nombres en una pared de yeso en El Paso. 15 personas que pasaron por ese cuarto y que necesitaron que alguien supiera que habían pasado. Concepción Vargas lo sabe. Lo sabrá mientras pueda decirlo en voz alta, y cuando ya no pueda decirlo, lo habrá dicho suficientes veces para que haya dejado marca en el aire de suficientes cuartos como para que algo de eso permanezca. Es lo que puede hacer. Es lo que hace. Quinta historia. El último kilómetro. Esta historia la cuenta alguien que prefiere que no se use su nombre completo. Lo llamaremos Abel, que es su nombre de pila, y que él dice que puede usarse porque hay muchos Abeles en el mundo, y uno más no le da a nadie información útil sobre quién es específicamente. Abel tiene 44 años y lleva 16 en los Estados Unidos, y tiene los papeles desde hace 11, y vive en San Antonio con su esposa y sus 3 hijos, y trabaja en el sector de servicios de salud como técnico de laboratorio, que es un trabajo que requirió 5 años de estudio, que hizo de noche mientras trabajaba de día, porque las cosas que valen se consiguen de esa manera o no se consiguen. Abel cruzó el desierto de Texas a los 28 años en un grupo de 13 personas. El tramo era el de Presidio a Ojinaga, que es uno de los cruces menos documentados en los relatos que circulan sobre la frontera, porque es menos frecuentado que los grandes corredores, pero no por eso menos difícil. El desierto del oeste de Texas es una cosa específica y particular que no se parece exactamente al desierto de Arizona ni al de Sonora, aunque comparta con ellos el calor y la extensión y la indiferencia hacia los seres humanos que atraviesan sin permiso. El coyote del grupo era una mujer, lo cual Abel menciona no porque sea relevante para lo que ocurrió, sino porque era inusual
y porque la recuerda con una claridad específica que reserva para las personas que le dejaron impresión duradera. Se llamaba La Dama, que era como la llamaba todo el mundo sin que nadie supiera si era un apodo o un nombre, o simplemente el título que alguien le había dado en algún momento y que se había quedado. La dama tenía 50 años aproximadamente y había cruzado ese desierto durante 20 y conocía cada piedra y cada cauce y cada punto donde la patrulla apostaba con una frecuencia suficiente como para tenerlos memorizados. Caminaba al frente del grupo con una velocidad constante que no variaba independientemente del terreno, como si el terreno le fuera indiferente porque lo había procesado tanto que ya no requería atención consciente. Todo el cruce fue bien hasta el último kilómetro. Abel puede decirlo así con precisión porque la dama les había dicho cuánto faltaba en cada punto del trayecto y en el último punto de información había dicho 1 kilómetro más, y desde ese momento hasta lo que pasó fue lo que tarda una persona en caminar 1 kilómetro en terreno de desierto con mochila, que en ese caso fue aproximadamente 20 minutos. A los 10 minutos del último kilómetro, el hombre que iba delante de Abel en la fila, un señor de Tamaulipas llamado Crisanto que tendría 60 años y que había sido el más lento del grupo durante todo el trayecto sin quejarse nunca, se detuvo. La dama, que estaba al frente, no se dio cuenta inmediatamente. El grupo siguió durante unos pasos hasta que Abel, que iba directamente detrás de Crisanto, también se detuvo al ver que Crisanto no se movía. «Señor Crisanto», dijo Abel. Crisanto estaba mirando hacia el costado derecho del sendero, no hacia adelante donde estaba el grupo, hacia el costado, chas, hacia una parte del desierto que en ese momento, bajo la luna de las 3 de la madrugada, era roca y vegetación espinosa y oscuridad, y nada más que eso. Oh, eso era lo que Abel veía. «Señor Crisanto», repitió Abel, «nos quedamos atrás». Crisanto giró la cabeza hacia Abel lentamente, de la manera en que gira la cabeza a alguien que está interrumpiendo una conversación que está teniendo, no la conversación del cruce, sino otra conversación, una conversación que está ocurriendo en ese costado del desierto hacia donde estaba mirando. «Hay alguien ahí», dijo Crisanto. Abel miró. No había nadie. «No hay nadie, señor Crisanto. Hay que seguir». «Me está hablando», dijo Crisanto. «Hay alguien ahí que me está hablando». La dama había vuelto hacia ellos cuando notó que el grupo estaba incompleto. Llegó hasta donde estaban Abel y Crisanto y miró a Crisanto con una evaluación rápida y profesional que en 2 segundos procesó todo lo que había que procesar. «Crisanto», le dijo, con una firmeza que no era crueldad sino exactamente la firmeza que requería ese momento. «Crisanto, lo que estás escuchando no es para ti, ¿me entiendes? No es para ti, es para otro. Sigue caminando». Crisanto la miró. «¿Cómo sabe usted?» «Porque llevas caminando conmigo 4 horas y todavía estás en pie», dijo la dama. «Y lo que está en ese costado del desierto lleva mucho más tiempo que tú en este camino y ya no puede seguir. La llamada no es para ti. Sigue». Crisanto siguió. Abel caminó los últimos 10 minutos del kilómetro final, sin entender completamente lo que había visto y escuchado, pero con la comprensión suficiente para saber que había entendido algo importante, aunque no pudiera articularlo todavía. Al llegar al punto de recogida, cuando el grupo estaba instalado en la camioneta y la dama iba a irse, Abel la alcanzó. «¿Qué había en ese costado del desierto?», le preguntó. La dama lo miró. «En este tramo», dijo, «hay gente que murió intentando cruzar y que todavía está caminando. No saben que ya no pueden llegar, siguen intentando llegar. Y a veces, cuando un grupo pasa cerca, uno de los que están caminando intenta incorporarse, intenta hablarle a alguien del grupo vivo para que lo lleve con ellos. ¿Y qué pasa si alguien los escucha?». La dama pensó antes de responder. Si un vivo escucha la llamada y responde, el muerto cree que hay alguien que puede llevarlo, y el muerto sigue al vivo, y el vivo llega al otro lado, pero llega con algo que no debería llevar consigo. Llega con un peso que no era suyo y que no sabe cómo soltar porque no sabe que lo tiene. ¿Por qué le dijo a Crisanto que la llamada no era para él? «Porque no lo era», dijo la dama con simplicidad. «Yo sé cuándo es para alguien y cuándo no. Y la de esta noche no era para Crisanto. Era para alguien que cruzó por aquí mucho antes que nosotros y que sigue esperando que alguien lo escuche. Abel lleva 16 años en San Antonio, 11 con papeles, 3 hijos, trabajo estable,
vida construida ladrillo por ladrillo con el trabajo de noche y el estudio de día que no había otra manera de hacer. Ha construido una vida que desde afuera parece completa y desde adentro también parece completa, con la salvedad de una cosa que no le ha contado a nadie, excepto esta vez, y que es lo siguiente. Desde aquella noche en el desierto de Texas, Abel a veces escucha una voz. No siempre, no todos los días, pero en momentos de silencio profundo, en las noches cuando el barrio está quieto y los hijos están dormidos, y la esposa duerme, y el mundo exterior ha bajado al volumen mínimo que el mundo exterior es capaz de bajar, hay algo, no palabras, no un idioma identificable, el tono de una voz que dice algo que Abel no puede escuchar completamente, pero que tiene la cadencia específica de alguien que está preguntando, no afirmando, preguntando, con la urgencia controlada de alguien que lleva preguntando mucho tiempo y que ha aprendido a hacer la pregunta de manera que no asuste a quien la recibe, pero que tampoco deje de hacerse, porque dejar de hacerla sería peor. Abel no le responde. La dama no le dijo explícitamente que no respondiera, pero Abel, que es un hombre que aprende de las cosas que ve y escucha, y que conecta los puntos con la eficiencia de alguien que estudió 5 años de noche sin dejar de trabajar de día, llegó a esa conclusión por su cuenta. Lo que sí hace, cuando la voz llega, es esto: se sienta, se queda quieto, y en voz muy baja, lo suficientemente baja para que no despierte a nadie en la casa, dice algo, no hacia ninguna dirección específica, hacia el silencio en general. Ya llegué, dice, ya llegué al otro lado, ojalá tú también puedas llegar. Después se queda en silencio y espera. No siempre pasa algo. La mayoría de las noches el silencio sigue siendo silencio, y Abel se va a la cama y duerme las horas que le quedan hasta que suena el despertador para ir al trabajo. Pero a veces, en las noches en que la pregunta en el silencio tiene una cualidad diferente, una intensidad un poco mayor que en otras noches, después de que Abel dice, ya llegué al otro lado, ojalá tú también puedas llegar, el silencio cambia, se vuelve diferente, se vuelve el silencio de algo que acaba de recibir lo que llevaba buscando y que por un momento, solo por un momento, puede descansar. Abel no sabe si eso significa lo que parece significar, no tiene manera de saberlo, pero lo hace de todas formas porque hay cosas que uno hace no porque sepa que funcionan, sino porque es lo único que tiene para ofrecer, y ofrecer algo siempre es mejor que no ofrecer nada. Siempre, en todos los contextos, para los vivos y para lo que sea que no lo sea del todo todavía. Ya llegué, dice Abel en el silencio de las noches de San Antonio. Ya llegué al otro lado. Y el silencio, a veces, descansa. 5 historias. 5 fronteras distintas dentro de la misma frontera. El túnel que guarda las voces de todos los que cruzaron por él. El arroyo seco donde una mujer sin nombre mira hacia el norte con las manos en el regazo. La camioneta cuyos espejos muestran a los que murieron en ese tramo de carretera. La pared de hotel donde alguien dejó 15 nombres y una petición. El desierto de Texas donde los que no llegaron siguen caminando y siguen preguntando si alguien puede llevarlos. 5 lugares. 5 formas de decir que la frontera no es solo una línea en un mapa, sino un lugar donde las capas del tiempo se comprimen y donde lo que ocurrió hace años y lo que ocurre ahora y lo que ocurrirá mañana existen simultáneamente en el mismo espacio físico, porque los lugares donde mucha gente ha sentido mucho y ha perdido mucho y ha esperado mucho, no tienen manera de vaciar todo ese peso entre un grupo y el siguiente, lo guardan, lo acumulan y a veces, si uno pasa por ahí en el momento, y en el estado en que la percepción funciona de manera distinta a como funciona de día, con la luz encendida y el ruido del mundo ordinario tapando lo que debajo del ruido siempre ha estado, uno puede escuchar lo que el lugar guarda, puede ver lo que el lugar no ha podido soltar, puede sentir en el tobillo el agarre de algo que solo quiere llegar, puede leer en una pared de yeso los nombres de 15 personas que pidieron ser recordadas, puede decirle al silencio ya llegué y escuchar cómo el silencio descansa. La frontera guarda a los suyos, guarda a todos los suyos, los que llegaron y los que no llegaron, los que tienen nombre en algún registro y los que no tienen nombre en ninguno, los que cruzaron hace décadas y los que cruzaron anoche. La frontera los guarda a todos con la misma indiferencia con que el desierto guarda todo lo demás, sin distinción, sin juicio,
sin la posibilidad de olvidar que tienen los seres humanos y que a veces es una misericordia y a veces es exactamente lo contrario.